Eso quieren algunos. Ya. ¿Cómo está, estimado? Estimado doble para el fuego. Ya. Damos la cuenta y así Sí, pasar. estas son solamente excusas. Pero sí, hacer la relación. Uno hace una relación con los invitados. Bien, ya estamos recuperados completamente. Ya, señor secretario, ¿usted da la cuenta? ¿Por qué? Porque estamos fríos. Sí, no, ya le dije, se quiere conservar. Este No, secretario sí, es muy 17 grados. pretencioso. Por eso yo ya me No, ¿sabes qué? Yo ya le... Oye, y además está helado. Ya, secretario, haga la cuenta. Ya. Solamente informar de excusas de parte del ministro de Hacienda y del subsecretario del Interior de no poder asistir a esta sesión por compromisos anteriores, sin perjuicio que en el caso del ministro de Hacienda lo va a representar el subsecretario de Hacienda, el señor Francisco Moreno, y en el caso del subsecretario del Interior viene el jefe de Red de Conectividad del Estado. Y por su parte sí viene el superintendente de bancos e instituciones financieras, el señor Mario Farren, y un equipo que lo acompaña. Eso solamente, presidente. Entonces, señor secretario, hacemos pasar a nuestros invitados y damos inicio a la tramitación de esta moción parlamentaria, que es de los integrantes de la Comisión de Economía. Agradecemos además a la Comisión de Hacienda, hemos conversado con el presidente de la Comisión de Hacienda, que además nos ha informado de la tramitación del proyecto de ley, y le vamos a pedir al presidente que nos cuente del estado de tramitación del proyecto de ley, que además lleva la sanción que nosotros habíamos incluido en este proyecto de ley, que va avanzado y que entiendo, presidente, va a sala, según lo que me informaban, la próxima semana, y por lo tanto la vamos a dar por aprobada, y vamos a ir a la parte que nos interesa, que es la segunda y la más relevante de nuestro proyecto de ley. Pero nos gustaría, presidente, que nos cuente lo pertinente de esa parte en nuestro proyecto, y de ahí vamos a entrar en materia. Presidente. Muchas gracias, presidente. Como este conocimiento de los miembros de la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda se está tramitando la nueva Ley General de Bancos. En esta nueva Ley de Bancos el objeto es bastante más amplio, es poner nuestro sistema bancario a la altura de los requisitos de Basilea III, de compromisos internacionales. Y sin el fin de entrar en el detalle de ese proyecto, solo mencionar que la próxima semana deberíamos estar votando las indicaciones que se deben presentar de aquí a esa fecha. Y una de las materias que está en la ley es una referencia a multas. Y las multas en la ley aumentan y cambian de precisamente el tope de 5.000 a 15.000 UF. Y por ende, esa parte del proyecto ya está incorporado. No así la tipificación, no así otros temas que son propios de esta iniciativa. Vamos a estar atentos a lo que se proponga en las Comisiones Unidas para ver si hay otras materias que vamos a tratar aparte, que parece que es lo coherente, y otras que pudiesen estar en esa ley general de banco. Gracias, presidente. Bueno, de acuerdo a lo que al efecto de esta comisión, y yo le agradezco a los invitados que hoy día nos acompañan, este proyecto de ley, que es una moción de la Comisión de Economía, de los señores Durán, Elizalde, Galilea Arboe y quien habla, que preside la comisión. Esta moción busca aumentar el nivel de seguridad de las redes de los bancos e instituciones financieras producto de los ciberataques. De acuerdo al análisis del Foro Económico Mundial, los ciberataques están catalogados como el tercer riesgo más probable de suceder en el transcurso del año 2018 y está por sobre, digamos, detrás de los relacionados con el cambio climático y es el sexto con mayor impacto negativo si llegara a ocurrir por debajo de la presencia del armamento nuclear, condiciones naturales e incapacidad de cubrir necesidades de agua.
A través de la encuesta global de percepción de riesgo del 2018, también realizada por el Foro Económico Mundial, se reportó cómo los ciberataques y los robos masivos de información digital casi se han duplicado en los últimos 5 años. Puede deberse a dos razones. La eficiente distribución de malware ha provocado una reducción de los precios de compra significativamente, al tiempo que el número de equipos y redes vulnerables incrementa gracias al nivel cada vez más extenso de operaciones de la nube de Internet de las cosas. Y esto ha aumentado el miedo por ver una devastadora ofensiva en compra de sistemas gubernamentales, telecomunicaciones, industrias o financieros, en donde el funcionamiento mismo de la sociedad pudiera verse en peligro. Y Chile no está obviamente a salvo de tales circunstancias. Esta situación ha significado que nosotros como país estemos dentro de la lógica de estar expuestos también a esta situación. Recientemente uno de los principales bancos de la plaza ha sufrido situaciones de riesgo. Nosotros en esta comisión, a solicitud del senador Felipe Arboe, tuvimos una sesión donde concurrió el superintendente de bancos e instituciones financieras. Tuvimos una sesión larga en la que expuso, respondió de hecho varias preguntas de los colegas de la comisión. Después incluso fue invitado por el presidente y los colegas de la Comisión de Hacienda, donde también tuvo una larga sesión, donde respondió otras tantas preguntas. Después estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde también hubo una larga sesión sobre la materia, y así se han sucedido sesiones sobre este tema. Producto de aquello, se presentó esta moción en el Senado, y nos ha parecido que como no fue el único hecho, luego vino la situación de las tarjetas de crédito, que todos conocimos. Más de 2.000 tarjetas de crédito fueron afectadas y finalmente expuestas en nuestro país. Nos ha parecido pertinente poner en trámite este proyecto de ley. Hemos sabido, presidente, y por eso le pedí que usted expusiera primero que yo, el día de ayer se abordó en la Comisión de Hacienda esta situación. Hemos sabido del trámite de este proyecto de ley, que la sanción o la multa está ya contemplada en este proyecto que ustedes ya han avanzado, y por lo tanto nos parece que el evento al que el Banco chileno tuvo o fue afectado, el objetivo era defraudar, y por lo tanto al defraudar, y el objetivo era claramente vulnerar los protocolos de seguridad, y que el tema era obviamente el de ciberseguridad, nos parecía importante rápidamente abordar esta materia legislativa. No basta con las facultades que actualmente el superintendente tiene. Lo vimos en la sesión de esta Comisión de Economía, nos lo expuso el superintendente de manera clara y categórica, y por lo tanto, frente a la exposición del superintendente, nos parece, y la magnitud de lo ocurrido, nos parece que debemos ir más allá. Resulta necesario y pertinente exigir a los bancos que se incluya expresamente entre sus gestión todo lo relativo a la seguridad de las redes, lo cual tenga efecto en la clasificación de acuerdo a lo señalado en el artículo 62 de la normativa legal. Y por lo tanto, y considerando aquello, nosotros habíamos preparado una normativa, y por eso el proyecto de ley que tienen los señores senadores en sus carpetas, un proyecto de ley bastante simple que establecía aumento de multa y un inciso primero que establecía un artículo 19 para elevar la multa, como señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, de 5.000 a 15.000 UF, y un
segundo inciso que establecía, y lo voy a leer, introducir un nivel B del inciso primero del artículo 62, entre las expresiones incluye a las instituciones que reflejan ciertas debilidades en los controles internos y sistemas de información para la toma de decisiones, la frase seguridad de sus redes, que era algo que no que no estaba consignado y que nos parecía que era importante consignar. Es así de simple el proyecto, pero que pese a lo simple era así de importante porque no se había consignado y nos parecía relevante hacerlo. Hemos invitado al Ejecutivo, hemos invitado a la Superintendencia. La lista de invitados hoy día es del Ministerio de Hacienda, es el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno. De la Subsecretaría de Interior, el Director del Programa de Red de Conectividad del Estado, señor Carlos Landeros Cartes. Y de la Superintendencia del Banco, el Superintendente, Mario Farren. El Director Jurídico de la Superintendencia, señor Andrés Prieto. Y el Jefe de Gabinete del Superintendente, señor Gabriel Acuña. Les damos la bienvenida y les ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio a los demás miembros de la Comisión y a la Secretaría de esta Comisión Unida de Hacienda y Economía. Presidenta, básicamente nosotros como Ejecutivo lo que queremos es plantear 3 puntos, sin perjuicio de ello. La idea es que después tanto el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, como Carlos Landeros, que es el director de la Comisión o Comité Interministerial de Ciberseguridad, puedan efectuar presentaciones donde básicamente expongan cuáles han sido los avances desde el suceso del 24 de mayo. Nosotros como Ejecutivo tenemos una especial preocupación por el tema de la ciberseguridad. Valoramos el trabajo que en el gobierno anterior se realizó en relación a este Comité Interministerial de Ciberseguridad y sus 41 medidas, respecto a la cual estamos trabajando y después Carlos Landeros va a ser el encargado de exponerla. Sin perjuicio de ello, Presidenta, queremos señalar que así como el hackeo del 24 de mayo del Banco de Chile y también la filtración de estos 14.000 datos de tarjetas de crédito, que si bien es cierto, solamente habían 2.489 activas de 19 instituciones, son temas que nos preocupan. Y la preocupación viene acá dada, por una parte, desde el punto de vista de la continuidad y la profundización del trabajo del Comité Interministerial de Ciberseguridad, pero al mismo tiempo, Presidenta, presentar iniciativas legislativas. Este es un tema que efectivamente, por muchas instancias de cultura a nivel de usuario que se hagan a través de las FIF u otras instituciones, por mucho que realmente aparezca el tema a nivel mediático y de prensa y sea algo de preocupación ciudadana, creemos que en este caso amerita la presentación de iniciativas legales. En primer lugar, celebramos la moción parlamentaria y tal como lo dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, hay a este respecto que señalar que el artículo primero, donde efectivamente se aumentan las multas, está ya en el artículo 19 del proyecto de ley de modernización bancaria, el boletín 11.269. Yo creo que eso es una sintonía que nos permite, así como lo dice el mensaje, que haya una coherencia entre las multas que hoy día están establecidas para la Super de Medio Ambiente, para la Suceso, para la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Faltaba entonces que la Ley General de Banco actualizara sus sanciones a este respecto. El artículo 19 del proyecto, este proyecto fue presentado, vale señalar, en junio del año 2017 por la expresidenta Bachelet. Estamos en segundo trámite constitucional y ayer hubo, tal como lo señaló el presidente de la comisión, una sesión que nos permitiría ingresar indicaciones al más breve plazo y confirmar, por cierto, el artículo primero, el numeral 1 del artículo primero. Y en relación al numeral 2, por parte de este Ejecutivo, cabe señalar que está la intención de incorporarla dentro de las indicaciones que presentemos, esperamos, el transcurso de mañana, dependerá de la autorización de la sala para la apertura del plazo de indicaciones, pero sí nos parece clave que efectivamente en el nivel B de clasificación bancaria se incorpore lo que dice relación con la seguridad de las redes. Por lo tanto, hay una disposición y me quise, señalarla desde un principio. Y sin perjuicio de ello, Presidenta, señalar que hay 3 proyectos de ley, que ya los pasará a explicar con más detalle Carlos Landero, que vamos a presentar uno en agosto
que es la modificación a la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Es una ley de mayo del año 93, por lo tanto requiere con suma urgencia una actualización. Y por otro lado, un proyecto, ley marco de ciberseguridad, que el Ejecutivo lo compromete para el mes de septiembre. Y el tercer proyecto sería el proyecto de ley de infraestructura crítica de la información, también para ser presentado durante el mes de septiembre. Esas son las tres iniciativas legales, Presidenta, que como Ejecutivo queremos hacernos cargo de esta realidad, que por cierto llegamos atrasados, pero sin lugar a duda hoy día tenemos una ventana desde el punto de vista de los avances que va a experimentar el proyecto de ley de modernización bancaria. Eso es en términos generales, sin perjuicio, Presidenta, de que pueda exponer ¿Puede repetir sí, los proyectos? los proyectos? Sí, el primero es la modificación a la ley 19.223. Ahí estaría la sanción, es la ley de delitos informáticos. El proyecto de ley marco de ciberseguridad, donde no solamente hay un tema de carácter bancario, como lo hemos estado viendo en de la ley de modernización bancaria. Y por último, el proyecto de ley de infraestructura crítica de la información, que entiendo son legislaciones que existen en otras partes del mundo, y por cierto Carlos ya nos va a dar la información al respecto, pero que es necesario contar con ellas a la mayor brevedad. Esos son los tres proyectos, y por otro lado, Presidenta, recalcar la disposición del Ejecutivo a incorporar el número 2 del artículo 1, que nos parece de suma relevancia para efectos de que estén considerados dentro del nivel B de clasificación bancaria. Gracias, Presidente. ¿Se ofrece la palabra? Por favor. Bueno, no sé si el senador sale también, nos tenemos que ir a Comisión de Educación. Yo quedo aquí muy bien representado por el senador Rodrigo Galilea con 2 votos si fuera necesario. Muchas gracias y pido excusa. Presidenta, sí. Bueno, yo también tengo que concurrir a la Comisión de Educación. Quedo muy bien representado por el senador Letelier, con 2 votos si fuera necesario para efectos de quórum. Pero creo que hay que ver, tomar la decisión si este proyecto va a seguir su tramitación como un proyecto independiente. Lo que pasa es que o se va a incorporar dentro del proyecto más global al cual hizo referencia anteriormente el senador Letelier. Creo que eso deberíamos definir. Yo entiendo de lo que está proponiendo, antes de que se vayan los colegas, yo entiendo lo que está proponiendo el subsecretario, que el numeral 1 claramente está recogido en lo que está tramitándose y avanzado del Ejecutivo, por lo tanto no tenemos problema los senadores de la Comisión de Economía. Y el numeral 2 quedaría recogido en tanto el Ejecutivo presente la indicación y hay acuerdo de la sala para abrir plazo. Si no hay acuerdo y no se presenta la indicación, no queda recogido, por lo tanto tiene que seguir su curso en esta comisión unida. ¿Es así? ¿Sí? ¿Le parece a la comisión unida? De acuerdo. ¿El acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda así entonces? ¿Sí? Por lo tanto, si el Ejecutivo no logra el acuerdo y no presenta la indicación, seguimos tramitándolo. ¿Sí? Es lo que corresponde. Ya. ¿Sí, colegas? Gracias, presidente. Más simple imposible. Y el Ejecutivo respaldaría entonces, porque es lo que entiendo yo, que comparte la iniciativa y la respalda, porque si la va a presentar es porque la respalda. Claramente. Superintendente de banco, entonces le ofrecemos la palabra. Señor superintendente. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. colegas. Contamos con el Tengo respaldo. una presentación. entonces. Buenos días, señora presidenta. Gracias. Señor superintendente. ¿Me cambio? Ah, aquí está. Superintendente, si quiere se cambia de lugar. Mario, Acá. ¿no le pone al frente? Porque no se para- ve al frente mejor. Y el senador le ayuda ahí. Sí, no, hay un... No, si le juro que el senador le va a ayudar. ¿No es cierto, senador? Sí, yo creo.
casa que media chico. Entonces, se van a dar cuenta que me tengo que fin de andes al día. Bueno, muy bien. Señora Presidenta, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Traje una presentación para referirme y, digamos, de alguna forma graficarla, apuntar a la discusión sobre seguridad de las redes informáticas. Voy a ir bien rápido sobre ella. En primer lugar, respecto del contexto. Apuntar al hecho de que la seguridad operacional y en particular la ciberseguridad es un asunto multidimensional. Es un asunto que hoy nos preocupa especialmente el sector bancario, el sector financiero, ¿no es cierto?, pero que afecta a lo que se conoce como la infraestructura crítica de la información, ¿no es cierto? Y la infraestructura crítica de la información incluye sectores tan diversos como la energía, las telecomunicaciones, agua, salud, seguridad pública, transporte, administración pública, protección civil y defensa. Los servicios financieros, por cierto, incluyen además de los bancos, ¿no es cierto?, los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las bolsas, los depósitos centralizados de valores, y por lo tanto estamos hablando de una infraestructura, parte de la infraestructura crítica, digamos, de los bancos, forma parte, digamos, de un todo dentro del mundo financiero que tenemos que atender. Entonces, y los ámbitos de acción en el mundo bancario son la normativa, por supuesto, la supervisión, la industria propiamente tal, estamos preocupados de los usuarios y la coordinación entre reguladores. Entonces, esto no es un asunto que afecte o que competa solamente a la industria bancaria y a los usuarios, sino que compete a varios sectores distintos de la economía. Y la pregunta más importante respecto de esto es ¿cómo nos preparamos? Hemos tenido la oportunidad de conversar con reguladores en distintas partes digamos, del continente americano, en Colombia, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la duda no es respecto de si estos eventos van a ocurrir. Van a ocurrir, están ocurriendo a cada rato, uno, ¿no es cierto?, lee, y por lo tanto la inquietud es cómo nos preparamos, cómo hacemos para que cuando ocurran tengan el menor impacto posible, ¿no es cierto?, puedan ser contenidos de la mejor forma, cómo nos recuperamos de estos eventos, y dentro de esto hay elementos muy importantes como es la compartición de información. Entonces, digamos, la Comisión de Estabilidad Financiera, por ejemplo, ha creado una instancia, ¿no es cierto?, hemos firmado un memorando de entendimiento y precisamente con la intención de generar instancias para compartir información. Yo personalmente he convocado a los bancos en algunas oportunidades. Ayer me reuní con los emisores de tarjetas no bancarios y les he pedido que en este punto específico, porque hay que tener mucho cuidado respecto de pedir que se coordinen, digamos, son industrias, ¿no es cierto?, pero respecto de la información sobre incidentes o sobre ataques de ciberseguridad, es bien importante que se generen instancias de compartir información dentro de las industrias, en el sector privado y entre el sector privado y el sector público, a lo mismo que en las entidades del sector público. Otra de las cosas que, por ejemplo, hemos aprendido es que todos los eventos, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los eventos o los incidentes todos los incidentes de riesgo operacional se consideran maliciosos hasta que no se pruebe lo contrario. Es decir, ocurre algo y se apagó la luz y parten suponiendo, digamos, de que aquí hubo, digamos, hay algo intencional y malicioso hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, ese es el tono, creo, con el que tenemos que avanzar, con el que tenemos que trabajar. La profundidad del sistema financiero local es alta y en relación a los países de la región es muy alta y ha evolucionado rápidamente. Chile tiene hoy día el crédito doméstico provisto por instituciones, representa 1,3 veces el PIB y esto ha crecido desde niveles del 70% del año 2000 hasta el 130% del año 2016. El grado de bancarización en Chile se encuentra en niveles de países de ingreso medio alto, ¿no es cierto?, la comparación a la izquierda. Tenemos ahí, digamos, la inclusión financiera por grupos de ingreso y estamos bastante cerca de lo que son los países de ingresos altos, y en el lado de la derecha, en comparación con países de América Latina, lo mismo, ¿no es cierto?, el liderazgo de Chile en inclusión financiera es clarísimo.
Los canales bancarios de atención remota han aumentado su importancia relativa durante los últimos años. Yo quisiera referirme solamente a lo primero del gráfico arriba, donde dice aplicaciones móviles que han duplicado, ¿no es cierto?, en su porcentaje en el porcentaje de cuenta correntistas que utiliza aplicaciones móviles, desde el 26 al 45%, y se han mantenido niveles muy altos el uso de las páginas web, el acceso telefónico y, por supuesto, el acceso a través de sucursales. Es importante destacar que el acceso a sucursales, que se mantiene en niveles muy altos, sin embargo, la cantidad, el número de sucursales ha disminuido un 15% aproximadamente, un 20% el número de sucursales. Entonces sí, se mantiene alto, pero hay menos sucursales y por lo tanto la atención remota, ¿no es cierto?, ha aumentado considerablemente. Respecto de este cuadro en particular, yo lo que quisiera, esta es una encuesta, ¿no es cierto?, entre cuentacorrentistas y básicamente pregunta conocimiento de las aplicaciones, uso dado a las aplicaciones, hasta ahí no hay nada nuevo. Sin embargo, entre los atributos percibidos, ¿no es cierto?, arriba a la mano izquierda, el atributo percibido, esto es en el año 2017, encuestado los cuentacorrentistas, dice seguridad al realizar operaciones. Es el atributo percibido más importante del uso de canales remotos. Entonces, buenos días, senador. Esa es la importancia de lo que estamos hablando, porque es algo muy usado, es algo muy importante, pero es algo además a lo cual los usuarios asignan, ¿no es cierto?, confían importantemente, y por lo tanto mantener esa confiabilidad es crucial para, en definitiva, la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Porque ese es el mandato, digamos, de la superintendencia: preservar, cuidar la estabilidad del sistema financiero, proteger a los depositantes, y por lo tanto el atributo respecto de la seguridad al realizar operaciones es algo que creemos debe preservarse. La importancia de la banca móvil como canal de atención bancario, asociado en buena medida a la penetración de Internet, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la penetración de Internet entre los años 2009 y 2017, desde un 32 conexiones por cada 100 habitantes, desde 32 conexiones por cada 100 habitantes a 107 conexiones por cada 100 habitantes del año 2017. Y la evolución de operaciones de transferencia electrónica, esto ya lo hemos mostrado, me parece que en esta misma comisión, pero no está de más repetirlo. El número de clientes hoy, de usuarios, ¿no es cierto?, que se atienden a través de Internet, el año 2017 llegó a 9,3 millones, y el número de transacciones que se realizaron por canales electrónicos el año 2017 llegó a 508 millones de transacciones en el año. Esta en realidad me la voy a saltar porque no es del caso analizarla en este momento. Simplemente destacar, ¿no es cierto?, que tenemos un problema que, digamos, una situación que atender, la estamos atendiendo, pero no tenemos que perder de vista el hecho de que estamos hablando de un sistema financiero, de un sistema bancario que es fundamentalmente sólido, ¿no? Y tal cual hay un índice de solidez, ¿no es cierto?, bancaria calculada por el Foro Económico Mundial, en que se ubica a Chile, ¿no es cierto?, en el 5º lugar en índice de solidez del sistema bancario. Entonces, este es un problema, nuevamente, es un problema que afecta a las personas, es un problema que potencialmente puede afectar la confianza que tienen las personas en la capacidad de realizar sus transacciones. Es, digamos... 5º nivel mundial, ¿no? Sí. De capitalización, capitalización y liquidez, sí, fortaleza financiera. No, esto es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial en su página tiene un ranking, ¿no es cierto? Y este es un punto sobre la fortaleza del sistema financiero. Digamos, de los objetivos, el objetivo estratégico más importante que yo me he planteado, ¿no es cierto?, es la seguridad del sistema, pero también el acceso de las personas al sistema. Es, digamos, de la esencia de la estabilidad del sistema que las personas tengan acceso, ¿no es cierto?, a su dinero, que tengan acceso a sus productos financieros todo el tiempo, y por lo tanto, cuando estamos hablando de seguridad operacional, cuando estamos hablando de seguridad cibernética, no solamente estamos hablando de los acontecimientos que nos preocupan, ¿no es cierto?, como el incidente del Banco de Chile el 24 de mayo o el último de las tarjetas de crédito, sino que también, por ejemplo, las intermitencias que registran, ¿no es cierto?, con alguna frecuencia los accesos digitales de las instituciones financieras. Respecto del riesgo operacional, ¿no es cierto?, el riesgo operacional tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? La ciberseguridad
es hoy día la que nos, digamos, la que nos ocupa. Lo que yo quisiera destacar de esta lámina es simplemente decir que de lo que estamos hablando en definitiva es que la ciberseguridad es una dimensión del riesgo operacional y de lo que se trata es de sacarla, vamos a decir, de la sombra del riesgo operacional, que no sea una dimensión más del riesgo operacional, sino que sea un elemento que atendamos explícitamente y que, por ejemplo, dentro de la mirada que damos a los gobiernos corporativos de las instituciones, ¿no es cierto?, la administración de la ciberseguridad y el riesgo cibernético sea algo que, por ejemplo, los directorios de las instituciones estén mirando, existan comités atendiendo esto y existan estructuras organizacionales, ¿no es cierto?, que reporten directamente a las instancias de administración digamos, más altas de las instituciones para atender este desafío. Los avances en materia de riesgo operacional y ciberseguridad, ¿no es cierto?, en la superintendencia, esto es algo que nos han preguntado con frecuencia. La verdad es que hemos venido trabajando la superintendencia en la normativa digamos, venimos trabajando desde hace varios años, ¿no es cierto? En fin, los capítulos 1 a 13 sobre norma de clasificación de gestión y solvencia incluye el elemento de ciberseguridad, se incorporó el año 2018, el capítulo 27 de la RAN. ¿Perdón? No sé por qué, pero hay algo raro aquí con la... Pero digamos, si me siguen en lo que estoy diciendo, yo creo que queda más claro, digamos. El capítulo 27 de la RAN, ¿no es cierto?, sobre que norma las externalizaciones de servicio, estableciendo los lineamientos mínimos que deben observar las entidades al externalizar servicios en el país o en el extranjero. Esto es bien importante porque, por ejemplo, esto toca, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que cabe a las instituciones cuando ofrecen, ¿no es cierto?, servicios de entidades asociadas o tercerizan parte de la administración de sus procesos, digamos. Siguen siendo responsables por, digamos, la calidad de esos procesos también, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este es un elemento que se trabajó, digamos, se emitió, ¿no es cierto?, se viene trabajando desde julio del año 2000 y la última modificación se hizo en diciembre del 2017. El capítulo 1.7 de la RAN, ¿no es cierto?, emitida en agosto del 2008 y se hizo una última modificación en marzo del 2015, donde se normó la transferencia electrónica de información y de fondos, y en particular se establecieron condiciones mínimas, por ejemplo, para el funcionamiento de cajeros automáticos, ¿no es cierto?, y se estableció un uptime de 95%. Esto es algo que también estamos mirando con mucha atención porque, por ejemplo, en el acceso a través de canales electrónicos, ¿no es cierto?, es bien importante el uptime y definir y establecer estándares, digamos, de acceso altos, ¿no?, y sobre todo en horas críticas. Bueno, esto ya se trabajó y se venía trabajando por lo menos en lo que respecta a cajeros automáticos. El capítulo 28, ¿no es cierto?, donde se normó la comunicación inmediata de incidentes operacionales relevantes y en enero de este año se adicionó la obligación de que las entidades bancarias contaran con bases de incidentes de ciberseguridad, que es algo que es bien importante porque apunta a lo que mencionaba anteriormente respecto de la necesidad de comunicar, de la necesidad de compartir. Esto es algo, digamos, en donde las instituciones no tienen que competir, esto es algo donde las instituciones tienen que colaborar, y no solo entre las instituciones, sino que dentro de todo el sistema, ¿no? Hemos venido afinando los requerimientos estos de los incidentes de ciberseguridad para recopilar esta información, porque además entrega información respecto de inteligencia de mercado, qué es lo que están atacando, digamos, los criminales, digamos, del mundo cibernético, ¿no? La carta circular número 1 del 2016, emitida en junio del 2016, donde se tocaban aspectos relativos a la seguridad de la información y la ciberseguridad, y se enfatizaba un mayor involucramiento del directorio precisamente en la adopción de elementos de mitigación para este riesgo. El capítulo 29 de la RAN, emitida en noviembre del 2016, donde se emitió el capítulo de gestión de la continuidad del negocio, y el capítulo 841 de noviembre del 2017, donde se emitió un nuevo capítulo sobre emisión de tarjetas de pago.
el cual incluyó requisitos de seguridad, identificación, autentificación, autorización y registro de las transacciones. Entonces, estos son algunos elementos, digamos, de los que nos hemos venido ocupando, y la preocupación, entonces, apunta que hacia adelante debiéramos individualizar aspectos, digamos, del riesgo cibernético y separarlos, ¿no es cierto?, y tratarlos de una manera, digamos, específica y no solo al alero de lo que es el riesgo operacional solamente. En términos de la... Perdón. RAN es la recopilación actualizada de normas. Recopilación actualizada de normas. Muy rápido, en términos de la agenda de la superintendencia en materias de ciberseguridad, ¿no es cierto? Hemos participado en el Consejo de Estabilidad Financiera, donde se han tomado acuerdos al alero del Comité de Estabilidad Operacional del CEF. Hemos hecho seguimiento cercano y análisis de los casos e incidentes. Se ha contratado la asesoría internacional del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, para estudiar en términos generales la normativa y la supervisión del sistema financiero, que no solamente incluyó a los bancos, sino que a gran parte del sistema financiero. Hemos tenido comunicación constante con reguladores nacionales e internacionales. Hemos estado en contacto con las autoridades ministeriales nacionales y hemos tenido interacción a través del Comité de Superintendentes del Sector Financiero, y hemos hablado también sobre esto mismo con la Superintendencia Financiera de Colombia, y hemos tenido también una agenda de reuniones bien intensa con reguladores de Estados Unidos. Nos hemos reunido recientemente con el Banco de la Reserva Federal, con el OCC y con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, digamos, que regulan los bancos nacionales, ¿no es cierto?, y los bancos estatales, y que tienen, digamos, una experiencia bien amplia en, digamos, la atención de incidentes y la regulación del riesgo operacional y del ciberriesgo en particular. En términos de supervisión de incidentes operacionales y de ciberseguridad, ¿no es cierto?, hemos estado en contacto permanente con las instituciones y nos hemos hecho un deber en informar de manera responsable y de manera oportuna a través de la página de la superintendencia. Y en esto quiero, digamos, recalcar un punto que es bien importante, y es que cuando la superintendencia publica en su página una información, eso es algo de lo que nosotros nos hacemos responsables. Entendemos que la gente puede confiar en esa información y por lo tanto somos muy cuidadosos de no repetir, digamos, en forma liviana, ¿no es cierto?, lo que aparece en las redes sociales, sino que lo verificamos en detalle con las instituciones que están involucradas. Y sobre todo, digamos, trabajamos sobre esa información. Entonces, no es solamente la recopilación de la información propiamente tal, sino que, por ejemplo, en el caso de la filtración de las tarjetas del día miércoles pasado, les hemos pedido a las instituciones que fueran proactivas en bloquear las tarjetas que se encontraban activas al momento en que se detectó la filtración, por ejemplo. En fin, hemos tenido reuniones con bancos, ya lo dije, a los bancos les hemos pedido que apuren la agenda de inversión y de modernización, digamos, aspectos relativos, por ejemplo, a canales de pago, como pasar de bandas magnéticas a chips en las tarjetas, actualizar sistemas operativos de cajeros automáticos, ¿no es cierto?, reforzar las medidas de control en torno a la operación del sistema SWIFT de pagos de alto valor en dólares, por ejemplo. En el día de ayer nos hemos reunido con todas las empresas del retail financiero y les hemos pedido, lo que les contaba hace un rato, que establezcan instancias de comunicación, que cooperen, ¿no es cierto?, y que también agilicen las inversiones y apuren la agenda de modernización. Todavía un 70%, por ejemplo, de las tarjetas del retail financiero usan bandas magnéticas, ¿no es cierto?, y no chip. Ahora, hay que tener bien claro, estas cosas por sí solas, cada una, no son la solución, digamos, son parte de los elementos que hay que ir tocando para ir mejorando, digamos, la seguridad del sistema. Y además, esta no es una
una labor que se va a realizar por una sola vez y vamos a solucionar el problema. No es que el día que tengamos chip y el día que se actualicen los cajeros automáticos y el día que se refuerce SWIFT y el día que vayamos a la nube, etcétera, se acabó el problema. Esto es como, digamos, la gimnasia, digamos. Hay que estar practicando todo el tiempo para estar en buen estado físico, porque este mundo criminal es un mundo muy sofisticado y es un mundo que está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, en fin, hemos realizado solicitudes especiales de información, nos hemos reunido con expertos, nos hemos reunido una cantidad larguísima de expertos que además han sido muy digamos, predispuestos favorablemente a ofrecer información con Microsoft, Deloitte, BCG, IBM. Nos juntamos con los equipos de ciberseguridad de Bank of America, de JP Morgan en Nueva York. Es decir, como anécdota, digamos, por ejemplo, JP Morgan en Nueva York tiene en una ubicación relativamente cara, ¿no es cierto?, en Park Avenue, tiene ahí una sala grande donde están una cantidad de operadores, ¿no es cierto?, atendiendo, pasa toda la información por ahí y están revisando actividad sospechosa. Y la pregunta entonces que les dijimos, ¿y por qué esta gente está ubicada acá? Esta es una ubicación cara, ¿por qué aquí no están, digamos, en fin, gente que podría realizar otras funciones y esta otra a lo mejor podría estar en ubicaciones más baratas, porque se puede realizar en forma remota? Entonces la explicación que nos dijeron es que el presidente del banco está 2 pisos más arriba. Entonces el presidente del banco lo que quiere es que cuando ocurra un incidente pueda bajar los 2 pisos y, digamos, y estar en contacto directo con la gente que está revisando el incidente, ¿no? Entonces es así, digamos, de visible, ¿no es cierto?, digamos, la situación y la administración que se realiza proactivamente de estos problemas, ¿no? Bueno, ya les conté de la citación de gerentes de principales bancos, ¿no es cierto?, qué es lo que hicimos con eso. En días recientes hemos hecho, a raíz de la filtración de las 14.000 tarjetas, hicimos una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue, ¿no es cierto?, el delito, digamos, de, en fin, violación de privacidad, derecho a privacidad de las personas. Hemos hecho varios comunicados respecto a los incidentes, hemos participado en educación financiera y estamos también estudiando, ¿no es cierto?, el perfeccionamiento normativo. Creemos que en algunos de estos elementos, y en esto también quiero insistir, la superintendencia tiene todas las herramientas y de hecho, si nos vamos hoy día, digamos, a lo que es el capítulo 1.13 de la recopilación actualizada de normas, ¿no es cierto?, que es, digamos, tiene alguna data eso. Estamos, digamos, enumerando los elementos que revisamos cuando vamos a hacer inspecciones a las instituciones y miramos, por ejemplo, que el banco sea capaz de cuantificar las pérdidas asociadas al riesgo operacional, que pueda hacer un monitoreo continuo de la exposición de los riesgos, que el banco cuente con políticas para administrar los riesgos asociados a las actividades entregadas a terceras partes, eso es bien importante, que el banco cuente con una estructura adecuada que permita administrar la seguridad de la información en general y la ciberseguridad en particular. O sea, estos elementos no son novedosos. Entonces, cuando hablamos de perfeccionar la normativa, tenemos las herramientas, tenemos los elementos, pero lo que les comentaba hace un rato, la idea, ¿no es cierto?, es ir a una situación en la cual el riesgo cibernético en particular se trate como una materia con atención directa de la alta administración de las instituciones y, digamos, en forma segregada respecto del riesgo operacional, porque ha tomado una importancia muy grande. Y bueno, la aprobación de la Ley General de Bancos, ya lo dijimos en la ocasión anterior en que estuvimos en esta comisión, ¿no es cierto?, agrega herramientas que indudablemente van a facilitar la supervisión, el elemento, digamos, de las redes que se menciona y que han conversado ustedes acá, es coherente, apunta en el sentido de el acceso, ¿no? El acceso permanente, ¿no es cierto?, que decíamos que tiene que ver con la estabilidad del sistema. Bueno, la mantención de las redes tiene que ver precisamente con el acceso. Y eso es, señora presidenta, mi presentación. Muchas gracias, superintendente. Le vamos a ofrecer la palabra al senador Letelier, que me la ha pedido. ¿Seguimos? Carlos Landero faltó una exposición. Carlos Landero, entonces, y el senador Arboe, ¿quieres hacer uso de la palabra antes de irte? Senador Arboe.
Gracias, Presidenta. Yo creo solo tengo las 10:30 Comisión de Constitución y tenemos al Ministro de Interior allá por otro proyecto de ley. Solo agradecer la presentación. Hemos estado con Carlos en un par de conversatorios, reuniones, así que creo que la exposición va a ser muy interesante. Tal como lo señaló el superintendente, yo creo que es clave entender, y yo agradezco la instancia de la Comisión de Economía y Haciendas conjuntas por ese tema, que este no es un tema solo que afecta a la banca o al retail, sino que tiene aristas mucho más complejas, que tiene que ver no solo con el Estado, sino también con diferentes industrias, y por eso que la primera lámina grafica muy bien dónde estamos ubicados. Sin perjuicio de ello, creo que es importante, así como también fui extremadamente directo y franco en la sesión anterior donde estaba el superintendente, respecto a la tardía, a mi juicio, reacción que tuvo la superintendencia en su oportunidad, creo que también respecto a este segundo incidente hubo un cambio de la superintendencia desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de las medidas prácticas. Creo que eso también es importante destacarlo porque fue una reacción bastante más oportuna y además con la capacidad de poder informar cuando esto salió a la luz pública que ya las medidas estaban adoptadas. Y eso da una sensación por lo menos de tranquilidad respecto de los ciudadanos, y eso es muy importante para tanto de los clientes. Nos señala el creciente proceso de informatización y automatización de la banca y el creciente proceso además de bancarización que tenemos en Chile. La pregunta que a uno le surge inmediatamente es la automatización e informatización de procesos de la banca. ¿Ha ido acompañada necesariamente en forma lineal con las inversiones en ciberseguridad? Mi percepción es que no, y creo que parte de lo que se está haciendo hoy día es justamente pedirle a la industria bancaria y al retail también que inviertan adecuadamente para asegurar aquellos servicios que hoy día le ofrecen a los ciudadanos. Y eso me parece que es un punto interesante. Para efectos prácticos sería importante saber cuál es si tenemos la información, si es que la tenemos, cuál es la información oficial que se tiene respecto de la inversión en ciberseguridad respecto en relación con la inversión en informática, que es el parámetro que se ocupa internacionalmente. Y un segundo punto, el que hizo relación con cuando el superintendente nos hace el ejemplo de la oficina del Park Avenue, más que la importancia del presidente del directorio de poder bajar a conocer lo que ocurre frente a un incidente, lo que revela, a mi juicio, es la importancia que la banca le da a este tema. Este no es el jefe informático, este no es un problema de redes, este no es un problema solo del encargado informático, digamos, del banco que está ubicado en la sucursal de no sé dónde. No, esto es un problema de riesgo operacional. Y por tanto, a mi juicio, creo que esa es la principal importancia que debiera ocurrir o que debiera tenderse a replicar en Chile. Incorporar la seguridad informática dentro del riesgo operacional y que el directorio del banco entienda que este es un principal eje de gestión, creo que es relevante. Lo que hizo el Banco de Chile, por ejemplo, al crear una gerencia, me parece una buena medida de reacción. Bueno, la pregunta es, ¿el resto de la banca, el retail, va a esperar que le ocurra un incidente para hacer eso? ¿O va a seguir esto derivado en el quinto funcionario por ahí abajo, del jefe informático, que cuando dice lo que el directorio no quiere que le digan, lo echan porque cambian a otro? Bueno, hay un punto que yo creo que es importante poner. Y por último, no puedo dejar pasar la oportunidad también para comentar que cuando se realiza, el superintendente hablaba de una frase que era muy importante, que es proteger la estabilidad financiera y proteger a los depositantes. Cuando un ciudadano concurre con su dinero a un banco y firma un contrato con el banco de cuenta corriente, firma un contrato de depósito. Ese contrato de depósito tiene obligaciones recíprocas. La obligación de parte del cliente es pagar lo que el banco le exige como cuota para poder almacenar o guardar su dinero, o depositar su dinero técnicamente. Y la obligación correlativa del banco es resguardar ese dinero. Si el banco, por decisión propia, adquiere niveles de informatización, automatización adicionales al contrato de depósito, se supone entonces que el banco está adoptando las medidas de seguridad de ese dinero. Y por tanto, si el banco no adopta esas medidas, es responsable de la falta de seguridad del dinero. Esta reflexión la hago porque parece francamente injusto lo que ha ocurrido en el último tiempo, en los últimos años en la industria bancaria, donde se ha obligado a los ciudadanos, a los clientes, a contratar seguros antifraude. Es decir, lo que se hace es que se le endosa al cliente la responsabilidad de pagar por una vulneración propia de la falta de inversión, como hemos comprobado. Es cierto que
si existiera una exposición negligente o culpable de parte del cliente, tendría que se le ofrece a los clientes de cuenta corriente bancaria que contraten un contrato de seguro. Y eso actúa con un incentivo perverso. Porque al final del día, frente a un ataque de depositante, si no tiene seguro, se inicia todo un procedimiento donde el cliente tiene que probar que no actuó negligentemente, porque son sistemas a los cuales no tiene acceso. En consecuencia, desde mi punto de vista, el incentivo perverso está dado en la creación de estos seguros, porque al final del día endosan al cliente una responsabilidad que es propia de los bancos. Entonces, creo que hay que mirar ese elemento, hay que mirar con mucho más detalle los seguros antifraude. Deberíamos tener cifras respecto de cuántos contratos de seguro antifraude hoy día existen en la industria bancaria y adicionalmente cuántos de los casos finalmente terminan siendo por negligencia del cliente y no por infracción o vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Prueba de ello, solo para terminar, es que la Corte Suprema de Justicia ha sido invariable en sus fallos. La responsabilidad de la seguridad del dinero es de los bancos. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia nos está diciendo ya, me puedo equivocar, en 7 u 8 fallos reiterados en la misma línea invariable, alternativa 1 es la banca se autorregula y evitamos ese tipo de situaciones. Hay que buscar una fórmula porque creo que tenemos en ciernes un conflicto y para efecto de evitar que después lo que dicen la sobreregulación, yo sugeriría que ahí la superintendencia pudiese jugar un rol, digamos bien, de objetivar cuáles son las cifras y cómo evitamos que al final del día se le endose al cliente una responsabilidad que debe ser de los bancos. Gracias, senador. Senador Letelier. Presidenta, entiendo que nuestro otro invitado va a exponer un tema más amplio, no solo del sistema financiero. Y yo quiero partir mi reflexión con lo que indicó el senador Arboe, y solamente reparando en un concepto que dijo el superintendente, que estas cosas afectan a las personas. No, esto afecta a la industria. Los objetos y los responsables es la industria. Y eso es lo que yo eché de menos en los comunicados que ocurrieron con estos últimos incidentes. Porque se debería haber dicho de inmediato, no sé quién, eso tengo la duda, de que clientes no se preocupen, porque ustedes son personas que depositaron sus recursos en un banco. Y el problema lo tiene el banco o la institución emisora de las tarjetas. Y yo creo que ahí tenemos una necesidad de ver si la superintendencia, a través de cierto procedimiento normativo, pueda dejar esto muy claro o se lo tenemos que hacer por la vía legal. Porque yo creo que aquí, objetivamente, nosotros hemos conocido estos 2 episodios, pero yo me imagino que hay muchos más episodios que no conocemos, o intentos para que hablar. Y por ende yo creo que es muy importante situar quién es responsable, quién es el objeto del ciberataque. Porque por mucho que se me metan en mi cuenta, o la cuenta del senador Arboe, o la cuenta de quien sea, el que tiene la responsabilidad es el banco, la institución financiera. Y yo eché eso de menos. Yo vi a alguna gente desesperada queriendo cambiar clave. Y que eso fue incluso una insinuación. Y la pregunta, ¿y por qué tengo que cambiar yo mi clave? Yo tengo un contrato con esta institución. Y no, el problema es que la institución no puede dejarme a mí desamparado, porque tengo un contrato. Yo personalmente creo que todos estos seguros antifraudes son una estafa. Porque yo no tengo por qué pagar un seguro. Quien tiene que pagar los seguros son los bancos. Y ellos tienen seguro. Y directamente le están traspasando al consumidor a abaratar su riesgo. A mí me parece eso del todo inadecuado, por decirlo elegantemente, muy inadecuado. Y creo que es el tiempo de entrar en este debate porque es la otra cara de la moneda de las consecuencias del ciberataque. Yo entiendo, pasando a una segunda hermana, la superintendencia. Sabemos si nos han informado de violar sus redes de seguridad. Es decir, las redes de seguridad tienen varios muros de contenciones, a veces les derivan un par de obstáculos de acceso.
pero no sé cuándo y en qué momento tienen que informar. Pero no sé si está bien regulado eso. ¿Y cuál es la sanción cuando no informa? Yo creo que es el mayor dificultad, porque el que le afecten a la institución en sí, yo creo que este es el equilibrio complejo en este mundo de la libertad de emprendimiento. ¿Ya? ¿Por qué el privado que tiene un negocio tiene que informar si le está yendo mal? Y podrían alegar que no tienen esa obligación. Mi duda es si es que la norma legal es suficiente la que tenemos para imponerle a este sector regulado este requisito o no. Entonces tengo solo la duda. Entiendo que después nuestro otro expositor nos va a hablar del problema que a mi juicio es el más grave. La verdad, me van a perdonar, me preocupa la estabilidad del sistema financiero, por cierto, por las implicancias que tiene para la economía, para el riesgo país, una serie de otras consideraciones. Pero más me preocupa qué nivel de seguridad tenemos frente a los ciberataques de la infraestructura crítica nacional. Pienso puertos, pienso aeropuertos, pienso redes eléctricas, pienso redes de distribución de agua, por decir mínimamente. Yo sé que las Fuerzas Armadas en esta materia están bastante avanzados. Ellos han avanzado mucho en lo que son sus propios mecanismos de control informático, por así decirlo. Pero sería de interés ver cómo podemos robustecer la transición, pero darle los instrumentos para ver si necesitamos otra ley o complementarla en esta para robustecer ciertas acciones. Así creo que la inquietud. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra el senador Galilea, Coloma, Lagos Weber, en ese orden. Se pone rojo. Ahí está. Gracias, presidenta. Le quiero hacer una pregunta al superintendente. Me quedé con una preocupación en la sesión anterior a la que él asistió y no veo que, por lo menos dentro de la agenda que muestra la superintendencia, al menos explícitamente esté el siguiente tema. Esa vez conversábamos, quizás discutíamos un poco, de qué capacidad o habilidad tiene la superintendencia para verificar que la información que le entregan los bancos, en este caso la institución financiera, sea efectivamente la información fidedigna, porque acá evidentemente que existe una cierta incentivo perverso. El banco jamás va a querer maximizar los daños frente al público porque está envuelto su propio seguridad, riesgo, prestigio, en fin. Y por lo tanto podría tentarse con minimizar lo que efectivamente ocurrió. Entonces me encantaría saber en la agenda de la superintendencia y cuál fue lo que ustedes vieron en los reguladores, particularmente en el norteamericano, cuál es el músculo que tiene el regulador en este sentido. O sea, cuando un banco dice, no, tuve pérdidas solo de 10 millones de dólares, a ver si es verdad que son solo 10 millones de dólares. O cuando dice, no, si solo eran 2.432 la tarjeta de crédito activa, ¿era o no era ese número? En el fondo, ¿qué capacidad tenemos de confrontar la información? El regulador, la superintendencia, ¿qué capacidad tiene de confrontar la información que le dan la empresa, sus regulados, para efectivamente tener una actuación mucho más certera en este aspecto? Me encantaría profundizar en ese tema si se pudiera, superintendente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Coloma y luego el senador Lagos Weber. Gracias, presidenta. A ver, yo quiero hacer dos preguntas que son distintas, pero tienen que ver con el contexto de lo que estamos discutiendo, digamos. El primer contexto, algo que planteó el senador Letelier, es ver de qué estamos hablando globalmente. Yo voy a dar un dato. Nosotros el día lunes, porque este tema de la ciberseguridad cruza muchos ámbitos, ¿no? Muchas comisiones, nosotros tuvimos la ocasión en la Comisión de Futuro, que fue la agente hermético, de algún nivel por 600.000 millones de dólares. Esa es la cifra que se maneja a nivel global. 600.000 millones de dólares. Eso estamos hablando de algo que es bien impresionante. Y a propósito de otra reunión que hubo en la Comisión de Hacienda, esta vez, se planteó que la industria bancaria era la sexta afectada, O sea, hay muchas horas antes. Entonces, de repente uno se concentra en una y
perdiendo no sé si esos datos están correctos o no, por eso que, como eso lo dijo la asociación, no sé si fue de banco o de comercio, no me acuerdo, me gustaría ver, digamos, la visión de ustedes respecto de eso, porque al final uno puede tender a concentrarse en el tema bancario, en circunstancias que esto, creo que entiendo, que puede ser mucho más complicado, o por tanto requiere una visión mucho mayor, más amplia, de otro tipo de temas. Y la segunda pregunta sí tiene que ver directamente con banco, no tiene que ver con el tema, pero a propósito de una conclusión, cuando se habla de que en Chile se ha ido tendiendo a terminar con las sucursales, que un 15% de bajado, me dijo usted. ¿Ah? No, eso dijo, 15%. Ya, lo que yo no sé es si eso tiene que ver con que las sucursales se están cerrando. Vuelvo al tema bancario ahora, me salgo del tema de ciberseguridad. Se están cerrando por la tasa máxima convencional, que era una alternativa, o por un problema de transición bancaria. Porque yo tengo el dato distinto, en el sentido de lo que hoy día en Chile se están cerrando muchas sucursales, pero se están cerrando. Exactamente, entonces quiero ver, no, disminuyen. No, tiene que ver con que, a mí me preocupa, a pesar de que está la ley de banco y esta es la Comisión de Economía, si es un tema que, porque aquí pueden estar terminando de sucursales en una perspectiva, particularmente en el mundo popular, y eso es un problema que a mí me complejiza. Probablemente no tiene que ver con este tema particular, pero como usted planteó que había habido una baja, el número de sucursales, quiero entender bien si la baja en el tema de sucursales es por alternativa A, una modernización del sistema chileno ciudadano, B, algún tema legal que estaría impidiendo o estaría, digamos, llevando a que las sucursales hoy día, particular, que es un tema grave porque, yo sea paso, creo que una de las gracias de Chile es la bancarización. Entonces creo que eso sería una señal, por otro lado, más compleja. Lo hago el planteo como inquietud. Gracias, presidenta. La verdad que queda poco que decir porque los temas como se tienden a repetir, pero se hablaba de que hay que proteger la estabilidad financiera por una parte y la seguridad de los depósitos. Yo creo que se resume todo eso en la confianza del sistema, básicamente. Y eso es lo que está en juego con el tema de ciberseguridad, en el tema financiero u otros. ¿Ya? Solamente en el caso en comento, no he seguido esta materia como otros que se especializan en este tema, pero la percepción que uno tiene es que no hay un protocolo claro cuando se crean estas crisis. Me pareció leer un senador por Twitter pidiendo que cambiaran las claves. Entonces, y hubo un pánico cambiando claves, los WhatsApp, los Twitter. Yo habría esperado que la superintendencia o una autoridad dijera, mire, ¿sabe qué más? Cambie la clave, no cambie la clave. Pero no puede ser que era como, arréglesela como usted pueda. Entonces, mi pregunta a usted o a la comisión es, ¿sería bueno tal vez, y esto debe existir, cuáles son los protocolos que ocurren en los países miembros de la OCDE que son un poco más sofisticados que nosotros? Nosotros somos miembros de la OCDE, pero somos tan sofisticados para algunas cosas, que debe haber un sistema. Yo no sé si en el caso que usted da de Bank of America, con su sede en Park Avenue, si le dicen los clientes, el Morgan, perdón, si les piden que cambien las claves cuando crean una situación de esta. No sé si ha ocurrido eso. Bueno, ahí tampoco se corta la luz, ¿ya? O sea, le quiero decir que entonces, es que lo digo con algo de ironía, porque también hay que poner las cosas en perspectiva. Aquí los cortes de luz son a cada rato, incluido el Distrito 23, ¿ya? Sí, pero eso no... Entonces, toda esta medida de seguridad tiene que ser... Y yo siento que como que estaba todo muy primitivo. Lo que han aumentado, senador Arbó, senador Letelier, no sé qué más, el tema de los seguros es bien impresentable o cuesta explicarlo. Y si tiene una racionalidad, alguien tiene que hacerle un esfuerzo, no sé si tiene que ser el superintendente o se tiene que hacer los bancos, pero alguien tiene que explicar la racionalidad detrás, porque todo el sistema originario de los bancos no era tanto prestar plata, que era parte importante del negocio, pero también guardar la plata, resguardarla. Ese es el origen de los bancos. Hasta en el lejano oeste ese era el sentido que tenía. Junto con prestar plata, que no le pagaran la plata y usted se queda con la propiedad del banco, que era el negocio principal que tenían los bancos americanos del lejano oeste, pero a uno le resguardaba el patrimonio. Entonces, que si yo pago por un servicio que me cobren, además un seguro para el mismo servicio, dígame... No, a eso me refiero. Entonces, créame que esto puede generar un... Esto va a ser noticias, de alguna forma se va a instalar esto. Entonces, yo siento que no están los protocolos en las crisis. Segundo, el tema de los seguros. Por último, la duda la tenemos todos. ¿Cuántos episodios de esto ocurren? Como quiero el señor Letelier sabe también, ¿cuántos episodios ocurren
que no conocemos? ¿O cuánto sospecha la superintendencia que ocurren y que no son informados? Y la pregunta es si están obligados a informar los bancos o las instituciones. Tal vez hay ciertos montos, ciertas actividades que están obligados a informar o no a reportarlo. No sé. No sé cuál es la práctica de la OCDE. Y me voy a la OCDE porque son los que al final del día le meten, sí, se nos colma, pero los que le meten más cabeza a este tema. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿hay obligación, por ejemplo, a nivel internacional de los bancos cuando tienen un ataque de informarlo? ¿O queda al criterio de gerente de turno, del oficial de guardia, como dicen? Pero yo siento que nosotros en eso, bajo el criterio de la autorregulación, no es bueno, porque nos ayuda a la confianza del sistema. Porque como ya se ha roto el sistema, la confianza del sistema ya 2 veces en 2 meses, ya entonces ya esto va a quedar como a modo de ironía, o de algo de humor de la ciudadanía. O sea, yo siento que es minuto de aclarar estos temas o dejarlos como planteados, que va a poner una declaración suya que dijera, vamos a responder la pregunta por qué los bancos cobran un seguro para guardar el bate, que dijeron en el primer término que para eso lo recibían, para guardarle y ya cobrar una comisión. Puede haber una muy buena razón, no sé cuál será, y tendremos que aceptarla, pero si no la hay, sería bueno entonces que la autoridad tomara esa posición, de decir, vamos a responder esa pregunta, y eso, que no quede como una crítica de parlamentario, sino que creo que le hace sentido a la ciudadanía. Para eso fue el efecto de los bancos. Gracias. Gracias. Y lo otro, perdón, no, batalla. El Morgan, que la pregunta buena era, ¿por qué tiene la oficina con estos técnicos 2 pisos más abajo, uno de los metros cuadrados más caros de Nueva York? Yo creo que los accionistas se preguntan lo mismo del banco. ¿Por qué a lo mejor el gerente general tiene su oficina en New Jersey junto con los funcionarios para hacer la misma pega? Ya no es una broma. No. Oye, gracias, senador Lagos. Cuando partíamos la sesión, una de las cosas que señalábamos en la introducción a esta moción parlamentaria, señalábamos justamente que uno de los sentidos de esta moción era que ya no bastaba con las inversiones y no bastaba con lo que había, sino que teníamos que avanzar a los protocolos de seguridad, para responder un poco, senadora, a lo que usted justamente señala, que es justamente eso. O sea, hay que ir a los protocolos, que es lo que está fallando y que no existen. Creo que hay muchas de las cosas que se han dicho hoy día acá que es necesario que se respondan por parte del superintendente. Estamos más que excedidos en la hora de la sesión. Varios de los colegas tienen otras sesiones. Nos faltan exposiciones que tenemos que escuchar y respuestas que nos tiene que dar el superintendente. Yo tengo una sesión de pesca que es re importante porque tenemos jibia y ley corta, zona extrema, bueno, hay varias. Entiendo, subsecretario, que hay un compromiso del Ejecutivo. Primero, que se va a pedir plazo para indicaciones. Me señalan los colegas de Hacienda que y el secretario, el asesor de la Comisión de Hacienda, que el plazo sería brevísimo para abrir ese plazo, digamos que sería muy breve. Por lo tanto, que si el Ejecutivo logra el plazo y que si en ese plazo se presenta la indicación que incluya el numeral 2 de nuestra moción de los colegas de Economía, nosotros entenderemos que estamos ok con nuestro proyecto y no seguiríamos con el adelante. ¿Es así, señor subsecretario? Sí, presidenta. Efectivamente, nosotros estamos preparados para reaccionar ante la autorización de la sala de abrir un plazo de indicación. Entiendo que va a ser hasta las 6, 7 de la tarde hoy día en la Comisión de Hacienda. Ya la indicación está redactada e incorporado el artículo 62 en el nivel B del inciso primero para efectos prácticos de considerar la seguridad de las redes. Sí. Por lo tanto, y el número 1 está incorporado ya en la tramitación del proyecto. Exacto. Por lo tanto estaría absolutamente subsumido en los términos el artículo, presidente, el artículo 19 del proyecto de ley de modernización de legislación bancaria lo señala, hace referencia al capítulo 3 de la ley 21.000 de Correcto. Comisión. Y lo que se ha abordado en esta sesión, que tiene que ver con seguros y otras materias, claramente se recoge y lo vamos a analizar en la Comisión de Economía por parte de los senadores y se recoge obviamente todo lo planteado por los colegas. Creo que además hay consenso en todos los miembros de Hacienda y de Economía en lo planteado. Por lo tanto, vamos a seguir analizando estos y otros temas. Le doy las excusas al resto de los invitados,
pero entiendo que hay respaldo del Ejecutivo para lo abordado y seguiremos analizando esta materia en las sesiones posteriores. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.